Buenos días, mis hermanos. Espero que Dios esté con ustedes. Es un gozo estar aquí con ustedes y también espero que el Espíritu Santo esté en ustedes, ayudándolo a entender la palabra de Dios. Mis hermanos, entendemos que la palabra de Dios dice que todos nuestros pecados son perdonados por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que hay un pecado que Dios no perdona. Y esto es lo que vamos a estudiar, mis hermanos, en este estudio. Pero antes de empezar, vamos a tener una corta oración. Los invito a que oren conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por la vida y la salud, por las grandes bendiciones que recibimos de ti todos los días. En este estudio, Padre, pedimos que los ayudes a entender el trabajo de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un pecado, mis hermanos, que Dios no perdona. Y este pecado lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 31 y 32. Y la palabra de Dios dice así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entendemos, mis hermanos, que blasfemia en contra del Espíritu Santo no es perdonado. Y si hablamos en contra del Santo Espíritu de Dios, tampoco ese pecado no es perdonado. Y si vamos a tener pecados en nuestro ser que no son perdonados, entonces, mis hermanos, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos, porque sabemos que los que entran en el reino de los cielos son personas los cuales pecados todos les son perdonados. Entonces quisiera, mis hermanos, mi deseo es que entiendan por qué es este pecado que no se puede perdonar. La Biblia habla del Espíritu Santo, y para entender qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, para entender, mis hermanos, qué es el pecado que no se puede perdonar, primeramente tenemos que entender cuál es el trabajo del Espíritu Santo y por qué es necesario que tengamos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 13 hasta el versículo 15. San Juan, capítulo 16, versículos 13 hasta el 15. La palabra de Dios dice así: Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino de que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que han de venir. Aquí nos da un ejemplo de qué es el trabajo del Espíritu Santo, porque Jesús lo llama el Espíritu de verdad. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que el Espíritu Santo tiene que ver con la verdad de Dios. Entonces los tenemos que hacer una pregunta: ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de estos últimos días para no blasfemiar en contra del Espíritu Santo? Mis hermanos, blasfemiar o hablar en contra del Espíritu Santo simplemente es esto: creer y vivir una mentira. Si uno vive y uno cree una mentira, mis hermanos, esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, porque el trabajo del Espíritu Santo es guiarlos a la verdad de Dios. Y por eso es necesario entender cuál es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, mis hermanos, la Biblia la define, y la define en todas partes de la Biblia. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 6, dijo: Yo soy el camino y la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces sabemos, mis hermanos, que Jesús es la verdad. Sabemos, mis hermanos, que en Jesús la verdad es la palabra de Dios que se mueve alrededor de nosotros. Es la verdad que siempre está enfrente de nosotros. Jesús dijo: Yo soy la verdad. Y todo lo que Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús vivió, era la verdad. Entonces vemos que el trabajo principal del Espíritu Santo es llevarlos a Jesús. Por eso es necesario, mis hermanos, que aceptemos a Jesús, porque Él es la verdad. Dios, su Padre lo mandó aquí a la tierra para enseñarlos esta verdad que es tan importante para nuestra vida. Sabemos, mis hermanos, que en este mundo hay un Satanás que él está lleno de mentiras,
Pero gracias a Dios que Jesús es el que está lleno de la verdad. Jesús nunca lo va a mentir. Jesús nunca lo va a decir cosas que no son ciertas. Jesús siempre nos dice la verdad. Por eso es importante que formemos una relación con nuestro Señor Jesucristo. Esta relación que formemos con Él, mis hermanos, es lo más importante que nosotros podemos ser en nuestra vida. Y uno lo podemos decir o los podemos preguntar unos a otros, pues cómo formamos esa relación con nuestro Señor. Porque nuestro Señor Jesucristo es muchas cosas. Pero la única manera que podemos entender cómo tener esta relación con Jesús es tenemos también que entender a Jesús. Mucha gente nomás adora el Jesús histórico, el Jesús que vivió aquí con nosotros hace más que 2000 años. Pero Jesús es mucho más que esto. La Biblia dice que Jesús es el Hijo del Hombre, pero la Biblia también dice que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hay una relación que el hombre humano no puede entender. Nuestro Señor Jesucristo no nomás es hombre, pero también es Dios al mismo tiempo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo formamos esta relación con nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que formar una relación cuando entendemos que Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo lo relacionamos a nosotros con Dios? Pero sabemos también que Jesús es hombre. Y como es hombre, Él también es nuestro amigo. Él también es nuestro hermano. Él es parte de la raza humana también. ¿Y cómo formamos esa relación con Él? También entendemos, mis hermanos, que cuando Jesús resucitó y regresó a los cielos, Él comenzó una oficina en los cielos que se llama el sumo sacerdote para nosotros. Entonces entendemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo formamos esa relación con Jesús? Como un sumo sacerdote. La Biblia también dice que Jesús es nuestro redentor. Entonces, ¿cómo formamos esa relación con nuestro Redentor? Y hay muchas otras cosas que la Biblia dice de Jesús y cada esa oficina que Jesús tiene demanda una relación íntima, una relación diferente. Entonces, si deseamos entender la verdad, si deseamos entender a Jesús, necesitamos saber quién es Jesús. Jesús es mucho más que lo que uno piensa que es. Jesús es lo más importante que puede haber en nuestra vida. Pero para entender a Jesús, mis hermanos, tenemos que entender qué es lo que Jesús no nomás hizo antes de venir a esta tierra, pero lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra y lo que está haciendo cuando se fue para atrás, para los cielos con su Padre Celestial. Es importante entender esta vida de Jesús, es importante entender a este Jesús para formar la relación que nuestro Padre Celestial desea que nosotros formemos con su Hijo. Él dijo, yo soy la vida y la verdad. Y si Él es la verdad, es necesario que nosotros como humanos entendamos a Jesús y todo lo que Él es y todo lo que Él ofrece a nosotros. Entonces entendemos que Jesús va a hacer esto con nosotros. Jesús los va a guiar, o el Espíritu Santo los va a guiar a la verdad. Entonces principalmente vamos a entender que el Espíritu Santo los va a guiar a Jesús. Pero la Biblia dice otras cosas que son verdad. La Biblia dice, mis hermanos, que la palabra de Dios es verdad. Dice que la palabra de Dios es verdad. La Biblia dice, mis hermanos, que la palabra de Dios es verdad. Entonces, si entendemos que el Espíritu Santo los guía a la verdad, entonces vamos a entender que el Espíritu Santo los guía a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces ya entendemos que Jesús es la verdad, pero también entendemos que la palabra de Dios es la verdad. En la palabra de Dios, nuestros hermanos, ahí podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestras vidas. La palabra de Dios, mis hermanos, ha sido un libro, la Biblia ha sido un libro que ha hecho que cambie las personas. Durante la Reformación muchas personas murieron, muchas personas fueron quemadas, muchas personas fueron degolladas porque amaban tanto la palabra de Dios que no iban a cambiar aun si les costaba su propia vida. ¿Cuánto aman ustedes a la palabra de Dios? ¿Cuánto aman ustedes a la Biblia? ¿Cuántos de ustedes toman tiempo para estudiar la palabra de Dios todos los días de su vida? Mis hermanos, hay una persona, hay un ser aquí en esta tierra que estudia la palabra de Dios todos los días. Y ese es nuestro enemigo más grande que tenemos. Sabemos que Satanás toma tiempo todos los días para estudiar la palabra de Dios, pero él usa la palabra de Dios en contra de nosotros.
Mis hermanos, mi pregunta es esta: si nuestro peor enemigo estudia la palabra todos los días, ¿qué de nosotros? Nosotros debemos de tomar tiempo para estudiar la palabra de Dios todos los días. Y no nomás estudiarla, mis hermanos, sino que meditar sobre ella. Y no nomás meditar sobre ella, pero estar listos para cambiar nuestra vida cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de cambiar. Yo sé, mis hermanos, que hay cosas que nosotros hacemos que no debemos de hacer. Y cuando leemos la Biblia los muestra o los enseña qué es lo que uno debe de hacer. Entonces, mis hermanos, mi deseo es que usted haga lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es la verdad. Sabemos que la Biblia también dice que hay otras cosas que son verdad. En el Salmo 142 y 150, el Salmo 119, versículos 142 y 151, la palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios son verdad y que la ley de Dios es verdad. Una vez más, Salmo 119, versículos 142 y 151, el salmista dice que la ley y los mandamientos de Dios son verdad. Y cuán poca gente, mis hermanos, hay en esta tierra que no obedecen los mandamientos de Dios. Hayan algo que no les gustan los mandamientos de Dios y los cambian o los rechazan. Algunos guardan 9, algunos guardan 8, pero son muy pocos los que guardan todos los 10 mandamientos. Mis hermanos, la Biblia dice que los mandamientos de Dios son verdad. Y ahora estamos entendiendo cuál es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es guiarlos a la verdad. Y si el trabajo del Espíritu Santo es guiarlos a la verdad, mis hermanos, el Espíritu Santo los va a guiar a Jesús, el Espíritu Santo los va a guiar a su palabra, el Espíritu Santo los va a guiar a la ley, el Espíritu Santo los va a guiar a los mandamientos de Dios, porque todos estos, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es la verdad. Y Jesús dice que el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad y la verdad los va a libertar. Amén, mis hermanos. Entendamos cuál es el trabajo del Espíritu Santo, entonces podemos entender qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Mis hermanos, es un pecado que Dios no perdona. Y porque Dios no perdona este pecado, tenemos que tener cuidado para entender cuál es la blasfemia. Blasfemia en contra del Espíritu Santo es creer y vivir una mentira. La mayoría del mundo, mis hermanos, no acepta a Jesús. Están rechazando a Jesús. Ellos están blasfemiando al Espíritu Santo. Pero la blasfemia no viene, mis hermanos, hasta que las personas no entiendan quién es este verdadero Jesús y luego lo rechazan. Tristemente, muchos en el mundo no saben ni quién es Jesús. Pero tristemente también, mis hermanos, muchos saben quién es Jesús y aún así lo rechazan. Y personas que rechazan a Jesús de esta manera porque Jesús es la verdad y el Espíritu Santo los guía a la verdad, están cometiendo un pecado que Dios no puede perdonar. También, mis hermanos, hay personas que no aceptan todo lo que la palabra de Dios dice. Aceptan nomás parte de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo también los guía a la palabra de Dios porque la Biblia dice que la Biblia es la verdad. Y si no aceptamos la verdad, si no aceptamos la palabra de Dios, ahí también, mis hermanos, estamos rechazando a la verdad. Y cuando uno rechaza a la verdad, uno está creyendo una mentira, está viviendo una mentira, está blasfemiando en contra del Espíritu Santo. Pero también, mis hermanos, tenemos que aceptar todo lo que la Biblia dice. No nada más podemos aceptar libros que los gusten a nosotros, sino que tenemos que aceptar aún los que no nos gusta a nosotros y luego nosotros cambiar nuestra vida para estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis hermanos, la Biblia dice que Dios no cambia, que Él es igual ayer y hoy y por todos los siglos. Y es cierto también, mis hermanos, que Dios los acepta a nosotros como somos. Pero porque Dios los acepta a nosotros como somos y Él toma su tiempo para enseñarnos la verdad, Él espera que nosotros cambiemos. Porque Jesús, ni el Padre, ni el Espíritu Santo, ellos no van a cambiar, porque ellos son iguales siempre. Ellos esperan que nosotros cambiemos. Y cuando uno estudia la palabra de Dios y ve las cosas que uno debe de hacer para estar de acuerdo a la voluntad de Dios, si uno ama a Dios, si uno ama a Jesús, va a cambiar su vida y va a aceptar la palabra de Dios y va a aceptar la verdad y no va a rechazar el Espíritu Santo. Hay muchas personas también, mis hermanos, que cambian la ley de Dios.
cambian los 10 mandamientos. Pero aún, de acuerdo a lo que la Biblia dice, dice que la ley de Dios y los mandamientos de Dios son verdad. Y el Espíritu Santo toma todo su tiempo para mostrarlos y para enseñarlos la verdad. Pero desgraciadamente, la mayoría del mundo no aceptan la ley de Dios y piensan que están haciéndolo bien. Y piensan que nomás necesitan guardar 9 o nomás necesitan guardar 8 y Dios va a dejar pasar los demás. Pero este no es el Dios que yo creo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, mis hermanos, Jesús predicó sobre la ley y Jesús murió porque la ley demandaba la muerte de nosotros y Jesús tomó el lugar de nosotros. Imagínense, mis hermanos, si la ley se pudiera cambiar, entonces Jesús no tuviera que haber venido para este mundo para morir por nuestros pecados, simplemente hubiera cambiado la ley. Pero porque la ley no se puede cambiar, entonces Jesús tuvo que venir y tomar nuestro lugar porque la ley lo demanda y porque la ley es la verdad. Mis hermanos, el Espíritu Santo toma su tiempo para enseñarlos la verdad y pido con todo mi corazón que ustedes tengan la fortaleza, que tengan la fuerza para aceptar toda la verdad que el Espíritu Santo les ofrece, toda la verdad que el Espíritu Santo les enseña, porque este es el trabajo del Espíritu Santo, enseñarnos lo que es la verdad, lo que es la voluntad de Dios. Ahí, mis hermanos, ahora entendemos qué es blasfemiar en contra del Espíritu Santo. Porque ¿cómo puede Dios perdonar a nosotros si aceptamos la mentira como si fuera la verdad? Es imposible que Dios los perdone, porque si seguimos viviendo la mentira, entonces Dios no puede hacer su obra con nosotros. Porque el Espíritu Santo es como nuestro maestro. El Espíritu Santo es la persona que toma su tiempo para enseñarlos la verdad. Y entre más verdad los enseñe y más aceptamos, más los enseña Él. Pero si rechazamos la verdad, entonces el Espíritu Santo no puede seguir trabajando con nosotros y nosotros estamos en un peligro de perder nuestras almas. Por eso es importante cuando uno acepta el Espíritu Santo de aceptar todo lo que el Espíritu Santo le desea enseñar, porque es su trabajo principal, llevarlos a toda la verdad para que esa verdad los liberte a nosotros. En la Biblia también hay un verso en Mateo capítulo 12, versículos 43 y 44. Jesús habla de una persona que tenía un demonio y ese demonio fue sacado de él. Entonces este demonio se fue por alrededor de la tierra y en su mente pensó, bueno, yo voy a regresar a mi casa. Y cuando este demonio regresó a esta persona, vio que estaba vacío y estaba ordenado y estaba barrido. Entonces él fue y tomó otros 7 demonios y los trajo a esta persona. Entonces esta persona estaba peor después que lo que era antes. Mis hermanos, cuando Dios perdona nuestros pecados, Él limpia nuestros corazones. Y tenemos que ver, mis hermanos, que así es como Dios trabaja. Y cuando Él limpia nuestro corazón, Él espera que nosotros llenemos nuestro corazón con cosas buenas. Cuando Él limpia nuestro corazón, Él nos perdona nuestros pecados y estamos a uno con Dios. Pero luego está en nosotros, mis hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Está en nosotros a seguir aceptando a Jesús, porque eso es lo que debe de formar dentro de nuestro corazón y no dejar el corazón vacío. Porque si dejamos el corazón vacío, mis hermanos, entonces estamos en una manera peligrosa y podemos perder nuestras almas si no seguimos aprendiendo más de Dios. Mis hermanos, lo que les digo es esto. Entre más sabemos, más debemos de desear saber. Nunca podemos decir en nuestras vidas que yo sé suficiente para ser salvo, porque nadie sabe suficiente para ser salvo. Uno tiene que estudiar todos los días, uno debe de orar todos los días y pedirle a Dios todos los días que le dé entendimiento y que le dé sabiduría. Así uno sabe que el Espíritu Santo está trabajando con uno, cuando uno sabe que está aprendiendo, cuando uno sabe que está entendiendo, cuando uno sabe que no está rechazando todo lo que el Espíritu Santo le está enseñando. En estos últimos días, mis hermanos, todo el deseo de toda la raza humana debe de ser de amar a la verdad. En el libro de Apocalipsis, mis hermanos, el capítulo 3, habla de una iglesia que se llama Laodicea.
Y todos entendemos que la iglesia de los últimos días es la Odisea. Y si usted pertenece a esta iglesia, si usted pertenece a estos últimos días, entonces usted pertenece a la iglesia de la Odisea. Pero Jesús tiene un mensaje especial para nosotros, un mensaje que demanda que amemos la verdad, un mensaje que demanda, mis hermanos, que aceptemos la verdad, un mensaje que demanda, mis hermanos, que llenemos nuestro corazón de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, para que podamos tener la vida eterna. Los invito a que volteen en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Allí vamos a ver capítulo 3, versículo 14 al 22. Y vamos a ver lo que Jesús dice a la Odisea. Empezando en el versículo 14 del capítulo 3, la palabra dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, y aquí dice el amén y el testigo fiel, el verdadero y el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Aquí, mis hermanos, los da un ejemplo de una iglesia que piensa que tiene todo lo que necesita, todo lo que es necesario. Una iglesia que piensa que tiene toda la verdad necesaria para ser salva, pero aún aquí Jesús dice que tenemos faltas. Somos miserables, somos desnudos y nos faltan muchas cosas. Pero aquí Jesús nos dice qué es lo que la iglesia debe de ser para estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado de fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí vemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo los pide que compremos oro afinado. El oro afinado, mis hermanos, es el oro de la fe. Y la fe viene por el estudio de la palabra de Dios. Y ahí es lo que espera Dios, que nosotros pidamos a Él. Y que entre esas cosas dentro de nuestro corazón. Porque cuando estén en nuestro corazón son parte de nosotros. Cuando uno estudia la palabra de Dios y la hace parte de su ser, entonces esa palabra siempre está dentro de sí. Aún más dice, pide que ungemos nuestros ojos con colirio para que podamos ver. Este colirio, mis hermanos, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los ayuda a entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Es lo que Dios amonesta a la iglesia, mis hermanos, que aceptemos a Jesús, que aceptemos la fe de Jesús, que aceptemos al Espíritu Santo y toda la verdad que Él pide de nosotros, y también que aceptemos, mis hermanos, la sangre derramada de Jesús, porque nomás así podemos aceptar esas ropas de Jesús, que es las ropas de justicia. Dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Pero aquí está lo que Jesús dice a la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que Jesús le pide a la iglesia, mis hermanos, es que dejemos que Jesús entre en nuestros corazones. Dejemos que la verdad entre en nuestra mente y que sea parte de nuestra vida. Hay muchas personas que piensan, mis hermanos, que son perfectos en Jesús. Y esto no es cierto. La verdad, mis hermanos, es que es el Jesús que está perfecto dentro de nosotros. Y este Jesús perfecto dentro de nosotros, mis hermanos, Él es el que los cambia a nosotros de por dentro para afuera. Por eso es lo que la Biblia dice, tú piensas que eres perfecto, tú piensas que tienes todo lo que necesitas, tú piensas que tú eres perfecto, pero yo te digo que no eres perfecto. Yo te digo que estás desnudo, yo te digo que eres pobre, yo te digo que estás miserable porque no me has aceptado a mí dentro de tu corazón. Y eso es algo que es difícil para entender, mis hermanos, cómo puede la iglesia de Dios faltar de Jesús. Pero aquí es lo que Jesús dice, yo estoy a la puerta y yo te llamo. Y Él te pide que le abras la puerta porque Él desea entrar dentro de tu corazón. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. En otras maneras, el Espíritu Santo está en la puerta, el Espíritu Santo desea entrar y el Espíritu Santo espera que tú aceptes la verdad que Él está para enseñarte a ti. Y esto aún en nuestra iglesia tenemos este problema,
que no aceptamos toda la verdad que viene del Espíritu Santo. Uno piensa que porque es parte del remanente, uno ya sabe todo lo necesario para ser salvo, pero esto es una mentira también. Uno nunca sabe todo lo que es necesario para ser salvo. Uno siempre tiene que seguir estudiando, uno siempre tiene que seguir orando, uno siempre tiene que seguir pidiéndole a Dios que le dé sabiduría y que le dé entendimiento. Y así entendemos y así sabemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. La Biblia dice, mis hermanos, que en los últimos días la confusión va a ser tan grande que la mayoría del mundo van a amar a la mentira en vez de amar a la verdad. Pido que ustedes sean las personas, yo pido que ustedes sean la iglesia que amen a la verdad. Aunque la verdad no esté de acuerdo a la que uno cree, aceptar la verdad y luego cambiar por dentro. Y este cambio, mis hermanos, viene solamente cuando permitimos que el Espíritu Santo haga su obra dentro de nosotros. Pido y mis oraciones siempre que el pueblo de Dios sea un pueblo que amen a Jesús, porque Jesús es la verdad. Que amen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Que amen los mandamientos y la ley de Dios, porque los mandamientos y la ley de Dios es verdad. Y si aprendemos a hacer esto como Dios pide que hagamos estas cosas, mis hermanos, entonces vamos a ver que el Espíritu Santo puede trabajar con su pueblo, el Espíritu Santo puede hacer las obras del Señor, el Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros a terminar la obra para que Jesús regrese pronto. Este es mi deseo más grande para la iglesia, este es mi deseo más grande para toda la raza humana, porque toda la raza humana necesita entender cuál es la verdad. Toda la raza humana necesita aceptar a Jesús. Toda la raza humana necesita aceptar que el Espíritu Santo les ayude a entender la verdad. Mi deseo es que todos ustedes todos los días oren y le pidan a Dios por entendimiento y por sabiduría. Este es mi deseo para todos ustedes. Muchas gracias.